Hola a todos, buenas tardes. Jorge Arazzo, director del Instituto de Derecho Tributario, del Colegio Público, de la Abogacía. Bienvenidos a esta actividad tributaria y laboral, porque tenemos un tema muy puntual, muy especial y que realmente es un diálogo de sordos, yo diría, es esto. Vamos a tener hoy el gusto de que dos miembros del instituto, la doctora Noelia Ramallo y Susana Acorinti, que estará por ingresar en unos momentos, nos explayen ampliamente sobre el tema. Yo solamente voy a hacer una pequeña introducción. Cuando nosotros hacemos un juicio laboral como abogados, recibimos honorarios por un lado, ganemos o perdamos el juicio. Pero también podemos hacer un pacto de quota litis, que no son honorarios, es un pacto, es un convenio diferente, donde la ley establece un tope del 20%, más del 20% no puedo pactar. Antes era sin tope, hace muchos años, hasta que se incorporó un 20%. El problema radica en que muchos de los abogados son responsables directos en el IVA. Y el fuero laboral, interpretando en nuestro criterio erróneamente la ley del IVA, establece que esa pauta del 20% debe incluir el IVA. Por consiguiente, si uno pactó el 18%, es el 18% más el IVA. Pero si uno pactó el 20%, es el 20% menos el IVA, con lo cual recibe menos dinero del pactado. Hemos hecho gestiones ante la FIP, se han hecho presentaciones en los diversos salas de la Cámara Laboral, y realmente en este momento creo que hay un plenario convocado para tratar sobre este tema que para nosotros es sumamente claro, es algo totalmente distinto como comprar un auto. Pero le cedo la palabra a Noelia Ramallo, que es abogada, especialista en Derecho Tributario, y después entrará Susana Acorinti, que es la subdirectora del instituto, también abogada y especialista en Derecho Tributario. Y los tres ejercemos la profesión desde diversos días atrás, cada uno. Noelia, te paso la posta a vos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Primero agradecer también, como siempre, al instituto y al colegio la posibilidad de dar estas charlas y de participar para trabajar en definitiva juntos con los colegas, intercambiar ideas y llegar a conclusiones de cuestiones, en este caso, que son relacionadas con nuestro ejercicio profesional, ¿no? El tema, como lo introdujo el doctor Haddad, tiene que ver con lo que es el pacto, el conflicto que se generó en el fuero laboral respecto de los pactos de quota litis y los abogados que somos responsables inscriptos. Claramente esto no sucede con los abogados que son monotributistas, donde no hay ningún impuesto adicional, no es adicional, ninguna naturaleza respecto del IVA que sería una carga adicional en el gasto de todo esto de los honorarios y las costas. Entonces, nosotros lo que planteábamos con la doctora Corinti es que se genera como un dilema en el planteo del problema, porque cualquier solución implica que sea en detrimento de una de las dos partes que en definitiva tienen una protección. Entonces, para empezar por lo que dice la norma laboral, en el artículo 277, el tope del pacto de quota litis, la norma expresamente se refiere a pacto de quota litis. Y dice que no puede ser superior al 20% el honorario del abogado. Ahora, esa norma no explica y no detalla y no nombra y no menciona ningún tema de impuesto. Se refiere exclusivamente a lo que es pacto de quota litis, honorario. ¿Qué pasa? Cuando le hacen la retención al abogado que es responsable inscripto por el pacto de quota litis homologado,
normalmente, o en mayoría en realidad, los jueces retienen el impuesto del IVA sobre los honorarios del abogado y el abogado termina cobrando menos porque aplican el principio protectorio de el beneficio de la naturaleza del reclamo del trabajador. Entonces, no lo descargan sobre el trabajador, sobre la indemnización que va a cobrar. Por otro lado, la norma impositiva tampoco plantea una exención, perdón, a esta facturación, digamos. Con lo cual, tampoco el legislador, nosotras entendemos que tuvo la voluntad o la intención de eximirlo al trabajador de pagar ese impuesto o de esa contribución. Sí lo tuvo, por ejemplo, en la ley de ganancias, donde expresamente el legislador entendió que no era susceptible de aplicar el impuesto a las indemnizaciones laborales. Entonces, si no lo decidió, no lo volcó en una ley, en una exención respecto del IVA, claramente lo tiene que pagar. Con lo cual, esa es un poco la problemática y cualquier decisión, ya sea en favor del trabajador o en favor del abogado, que también tiene naturaleza alimentaria, su honorario, termina siendo como que se encuentra en pugna y están como en igualdad de condiciones, porque el trabajador invoca esta protección y el abogado también invoca la naturaleza alimentaria de sus honorarios. Esto es un poco el planteo del problema que yo venía a plantear en esta introducción y que va a continuar desarrollando un poquito Susana, pero esto es lo que, digamos, está planteado en el escenario y se está trabajando para intentar resolverlo justamente a través de que las mismas salas de la Cámara, hay alguna sala, creo recordar que es la 5, que es la quinta, que es bastante más pro abogado, digamos, entendiendo que no corresponde retenérselo al letrado. Pero sería bueno unificar ese criterio. Así que bueno, no sé si Susana ya está en condiciones de continuar la charla. Estoy en condiciones de continuar la charla, pero te dejo a que sigas con el desarrollo que estaba muy bien. Y después Bueno. yo engancho con algún comentario y seguimos, sí. Bueno, dale. Ok. Otra de las cuestiones que tienen que ver con este concepto de pacto de cuota litis, y vuelvo a esto de la voluntad del legislador, en la norma del 277 no explica, no describe que el honorario es otra cosa, o sea, que el pacto de cuota litis es otra cosa que el honorario. Eso lo queremos dejar como bien asentado, porque es digamos, la letra de la ley es la que también tenemos que interpretar y es primordial tener en cuenta esto. Después, Susana creo que también iba a comentar algunos fallos respecto de, hay un fallo que es Compañía General de Combustibles, Sociedad Anónima, que es del año 93, que dice, lo voy a leer textual un poco para refrescarlo, pero dice, no admitir que el importe del impuesto al valor agregado integre las costas del juicio, adicionándose a los honorarios regulados, implica desnaturalizar la aplicación del referido tributo, incidiendo la gabela directamente sobre la renta profesional, en oposición al modo en que el artículo 48 de la ley de IVA revela inequívocamente, revela inequívocamente que el legislador previó el funcionamiento del tributo de manera tal que su carga se traslade hacia quien ha de pagar por el bien o el servicio grabado. Esto, nosotras también lo que planteamos es que el trabajador termina siendo el consumidor final en esta operación, en esta transacción, con lo cual no podemos apartarnos de la ley de IVA tampoco. Así que bueno, no sé si Susana, ya arrancamos. Está muteada, Susana.
A ver. Ahora sí, hola, ahí estamos. Bueno, Hola. Bueno, quiero destacar algo que es muy importante en materia tributaria. Y ustedes saben que en derecho penal no hay, o sea, el delito tiene que estar tipificado. Y en materia tributaria también, o sea, la premisa general es no hay tributo sin ley previa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el IVA expresamente establece que los servicios profesionales están gravados. Tenemos una ley previa que establece que aquel abogado que es responsable inscrito en el IVA por su servicio profesional, el que reclama o el que pretende el servicio profesional del abogado, paga IVA. No hay, digamos, no hay ninguna exención específica. Es más, hoy a la mañana, así como intentando buscar en internet qué pasa, quiénes están exentos de IVA, y bueno, empecé a buscar y la verdad que no está previsto expresamente de ninguna manera, o sea, hasta para cualquier persona que no es abogada, el acceso a hoy que nos maneja, por así decirlo, Internet, para nosotros no, o sea, no hay manera de que el pacto de cuota litis no, dentro del pacto de cuota litis exista la posibilidad de reclamar IVA. Quizá, no sé, Noelia, por ahí lo mío es muy estricto en el sentido de que para mí la ley es clara, el artículo 277 es claro. Es claro en el sentido de que no incluye el IVA. O sea, yo tengo una ley que no incluye el IVA. Y tengo una ley que no excluye a esto al pago del IVA. O sea, no hay manera, para mí al menos, de que se exija que el pacto de cuota litis en su 20% tenga incluido el IVA. Vuelvo a la idea principal, el principio de legalidad en materia tributaria, o sea, no hay tributo sin ley, está previsto expresamente para los servicios profesionales que pagan IVA. Entonces, nosotros tenemos, como dijo Noelia, dos trabajadores, uno calificado y otro no, pero en definitiva creo que todos ustedes, Marcelo, Débora, Oscar, Claudia, o sea, los que tengo acá adelante mío, nos sentimos verdaderos trabajadores del derecho. Es más, de hecho hoy yo llegué un poco tarde porque como trabajadora del derecho no podía terminar de dejar un tema y dejar a mi cliente sin cerrar el tema. Entonces nosotros también somos trabajadores. Y algo que planteamos con Noelia desde lo filosófico, desde una charla de café. Por ejemplo, si un trabajador nos paga el pacto de cuota litis con el IVA incluido, pero resulta que ese trabajador se compra una 4x4 con esa indemnización protegida por la ley laboral. No protegida por el 277, pero sí protegida porque el pobre trabajador cobró esa indemnización. Pero se compra una 4x4, ¿paga IVA o no paga IVA? Entonces digo, si este trabajador paga IVA por esa compra de ese automóvil, ¿no? ¿Por qué no lo va a pagar por un servicio profesional que incluso tampoco viene a nuestro bolsillo, sino con una mirada de redistribución social? Ese IVA tiene una finalidad redistributiva. Entonces, primer punto, por el principio de legalidad, la ley del IVA no establece exenciones en esta materia. Segundo, si hubiera querido decirlo, lo hubiera dicho expresamente. Esto lo hablamos con Noelia. Por ejemplo, la ley del impuesto a las ganancias establece expresamente la exención del impuesto a las ganancias cuando se traten de indemnizaciones laborales. Indemnizaciones por despido. La ley lo dice expresamente, ¿sí? La ley de impuesto a las ganancias.
Fíjense que una colega nuestra, la doctora De Lorenzo, tuvo un despido por embarazo. La doctora De Lorenzo consideró que su despido por embarazo no estaba alcanzado por la ley del impuesto a las ganancias. La doctora De Lorenzo, a ella le practica la retención, ella inicia una acción en que llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte consideró que el concepto de indemnización por despido no establecía ninguna discriminación, con lo cual entraba todo tipo de despido, sea despido con justa causa, despido sin justa causa. Quiere decir que cuando la ley nada dice o nada aclara, o sea, para un lado, para el otro, paga impuesto en un caso y en otro caso está exento de impuesto. Este es nuestro criterio. Obviamente que si la Cámara del Laboral está aplicando este otro criterio, es porque genera para algunos colegas, en este caso para los jueces, genera duda. Por eso es que con Noelia empezamos a ahondar un tema que está empezando, para mí no, perdónenme, para mí clarísimo queda fuera el IVA, pero digamos que los jueces están revisando a ver si va o no va. Algunos camaristas laborales consideran que efectivamente el IVA está afuera del pacto de cuota litis. No sé, Noelia, vos quizás tenés una postura no tan cerrada como la mía, ¿no? Me No, permito interrumpir. Estás muteada, Ay, Noelia. perdón. Me permito interrumpir algo a las dos. Sí. Porque de los más de 40 que están inscriptos y escuchándonos, no todos tienen conocimiento directo de la materia tributaria. Y en materia de impuestos, hay impuestos que son trasladables y otros que no son trasladables. Y el IVA es un impuesto trasladable por esencia, por naturaleza. No lo puede absorber porque la ley así no lo permite quien factura. Quien factura traslada el IVA. O sea, no lo puede pagar él, que es lo que están interpretando indebidamente, en mi criterio también, y perdón la injerencia, están interpretando mal los jueces laborales. Sigan ustedes, perdón. Sí, perfecta la aclaración porque es así, Sí. tal cual. Por eso Sí. expliqué antes que el trabajador se ubica como consumidor final, entonces todos pagamos IVA como consumidores finales. Otro dilema, o otra cuestión, mejor, otra problemática que también se genera esta cuestión de esta disyuntiva en la interpretación, es como que estaríamos en desigualdad de condiciones los abogados responsables inscriptos con los abogados monotributistas, porque el trabajador podría decidir no tomarnos como abogados a los que somos responsables inscriptos y a los que no lo somos, o generar una rispidez también en la explicación y de los gastos y de lo que implica la sentencia en los juicios que son a resultado, donde uno trabaja un montón de años para llegar a un resultado, y llegado el momento, el trabajador tiene que cobrar un poquito menos porque tiene que absorber el IVA, y genera también toda una situación que en la carga diaria de la labor del abogado termina siendo una tarea más, explicar, dar explicaciones, no queda conforme el cliente. Entonces todo eso, a pesar de que sería un poco lo de menos en toda esta problemática, la realidad es que todo incide en esta relación cliente-abogado, y no es menor tampoco. Así que bueno, la idea es que los camaristas lo entiendan, porque evidentemente quizás hay alguna interpretación sesgada por el principio properario y no están como tomando otras cosas que normativamente están equivocadas. Sí, incluso más, yo ahí estoy pasando el dato lo estoy poniendo en el chat. Sí, Macarena, ahí lo puse. Lo puse en el chat, la causa de Lorenzo María Beatriz. Sí, incluso a propósito de esto, Noelia, que estás comentando, por ahí uno tiene una mirada muy tributaria, pero en realidad en derecho tributario, por ejemplo, no hay lagunas de derecho. El impuesto se debe o no se debe.
sea, puede haber discusiones de interpretación, pero las leyes tributarias, en principio, como dijo en determinado momento Noelia, hay una voluntad legislativa en tal o cual sentido. Y en este caso también tenemos que hay un dato no menor, que nosotros también vamos a resultado, y este resultado puede ser o no ser, con lo cual nosotros también a veces estamos trabajando para la nada, porque a veces tenemos sentencias hermosas, a mí me han pasado en estos años de profesión, que no pude cobrar jamás. Entonces, ¿qué hacemos ahí también? O sea, y ahí por ahí le cobramos al cliente un honorario o no cobramos nada. Entonces, acá hay un alia, hay una prestación de un servicio profesional que según la ley del IVA sí o sí está comprendido. O sea, más allá del concepto que laboralmente le quieran dar, sea pacto de cuota litis, o sea, técnicamente, corregime Jorge, jurídicamente hablando, es una prestación de un servicio profesional que vamos a un resultado, pero lo que está contratando el cliente trabajador es un servicio profesional, más allá del concepto que la ley de contrato de trabajo le quiera dar a esa denominación. Vamos a llamarlo éxito, vamos a llamarlo como quieran llamarlo, pero jurídicamente a mí me contrata para que yo haga de abogado y gane el juicio. Eso, para que yo haga de abogado y gane el juicio, tiene que estar grabado. Si no, tiene que estar exento, como lo dice, por ejemplo, el corte de pelo en las peluquerías está exento. Asociaciones civiles que logran obtener la exención están exentas. Ejemplo, Boca Junior, siempre lo pongo de ejemplo, Boca no paga IVA. Bueno, está bien. ¿Por qué? Porque está exento. Vamos a discutir, está exento. Nosotros no estamos exentos. Y si no, como dice Noelia, en la práctica, lamentablemente, ¿qué sucede? Cedemos honorarios. ¿Por qué cedemos honorarios? Y para que el trabajador no pague IVA. Y acá aparece otro principio de derecho tributario para los que no hacen derecho tributario. El principio rector en materia tributaria es indubio pro fisco. O sea, así como en derecho laboral es indubio pro operario, en materia laboral tenemos el principio, en materia tributaria tenemos el principio de indubio pro fisco. Tenemos dos pilares, indubio pro operario, indubio pro fisco. ¿Cuál aplicamos? Dejo planteada la duda, si no. Para mí, yo vuelvo al principio, aplica el principio de legalidad, corresponde porque no está exento. Todos pagan IVA, salvo que estén exentos. Este es el caso, pero supongamos que entramos en la duda. Tengo dos principios, indubio pro operario, indubio pro fisco. El pro operario es vulnerable, el pro fisco no es vulnerable, pero atención, porque el pro fisco tiene una mirada de bienestar general, ¿sí? El Estado nos debe proteger, debe cubrir contingencias sociales. ¿Con qué cubre las contingencias sociales que son gratuitas para la gente? Con el IVA, con el impuesto a las ganancias. Fíjense que lío que ha pasado en estos días, con ciertas reducciones del impuesto a las ganancias, ni más ni menos. Estamos tocando un tema bastante delicado. Dos principios protectorios, el Estado o el trabajador. Y si me pongo del lado del trabajador, digo, pobre trabajador. Pero la verdad que la ley del IVA no establece exenciones. Entonces, bueno, vamos, no sé, quizás queda el dilema picando, no sé, Noelia. Sí, la realidad es que la idea es, como decía el doctor Haddad al principio, que hay un intento de hacer algunas presentaciones ante la Cámara para que esto se evalúe en un plenario o en una reunión de salas y se pueda tratar y se pueda entender la situación más que nada, porque, insisto, a veces, como nos pasa con el abogado de a pie que dice Susana siempre,
es como que no somos comprendidos en algunas situaciones desde el otro lado del mostrador, y quizás es importante hacer llegar la inquietud y hacer llegar la problemática, porque existe y hay derechos en pugna realmente. Entonces es importante que los camaristas lo analicen. Así que en eso, a través del colegio, se está intentando para que, bueno, obviamente para ayuda de todos. Sí, de todos modos hay una realidad, porque también pensamos esta posibilidad. ¿Qué pasaría si la FIP saca una resolución general en donde dice que estrictamente este artículo 277 no incluye el impuesto? O sea, no debe forzar la situación impositiva ahí adentro, ¿no? Y bueno, no sabemos si efectivamente va a salir una resolución general, pero tampoco podemos descartar que si saliera una resolución general, puedan declarar esa inconstitucionalidad porque algún juez considere que el IVA está incluido en ese porcentaje del pacto de cuota litis. Y la verdad que es algo que no se puede comprender, porque la ley de contrato de trabajo, no sé si lo llegaron a leer, Noel. No, el artículo, el 277 literal. A mí me parece que sería importante leer el 277 literal, si lo tenés ahí a mano, por favor. Dice: todo pago que deba realizarse en los juicios laborales se efectivizará mediante depósito bancario en autos a la orden del tribunal interviniente y giro judicial personal al titular del crédito o de sus derechohabientes, aún en el supuesto de haber otorgado poder. Queda prohibido el pacto de cuota litis que exceda del 20%, el que en cada caso requiera ratificación personal y homologación judicial. Si nosotros tomamos el artículo en su integridad, el artículo habla de honorarios y no hace ninguna exención de nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si fuera así, también tendrían que estar exentos del IVA los honorarios de arriba, el párrafo primero. ¿Me explico? O sea, este artículo habla de honorarios y prevé en su última parte la limitación para el pacto de cuota litis. Pero con ese criterio se entiende a dónde vamos. Es como que la ley laboral avanza sobre la ley tributaria. Y en realidad, la ley tributaria tiene una mirada social, si se quiere. No sé si, Jorge, corregime si lo que digo desde tu mirada puede sonar exagerado. Pero es una mirada, o sea, los impuestos, discúlpenme, por ahí ustedes no lo sienten así, pero el impuesto en Argentina, desde la Constitución, tiene una mirada social, o sea, pretende equiparar las desigualdades, o sea, los que tienen más que aporten para los que tienen menos. También pasa lo mismo con el convenio multilateral, o sea, las provincias más pobres, que es el concepto, sean sostenidas por las provincias que están en mejor condiciones económicas. El impuesto, aunque suena, vuelvo a decir, puede parecer ajeno a la realidad que nos toca todos los días, pero el impuesto persigue una misión solidaria, o sea, tiene una misión diferente a la que a lo mejor nos parece que tiene para los que tenemos que aportar. De hecho, voy a contar una anécdota que siempre me contaba la doctora Navarrine, que la doctora Navarrine es como la maestra en derecho tributario, y cuando, bueno, yo iba a hablar con ella o a hacer algunos trabajos, ella me decía: mira, Susana, si vos pagás tus impuestos y a vos alguien te viene a pedir en la calle que le des, podés darle, es tu voluntad. Pero si vos pagás tus impuestos, los encargados de distribuir esa plata que vos aportás son los verdaderos responsables de esta situación. Entonces, yo lo traslado porque vieron que a veces uno le da lástima y colabora, pero objetivamente, si nosotros de 100.000 pesos que tenemos, los abogados que estamos como responsables inscritos,
tenemos 100.000, más el 21% tenemos 121.000. De esos 121.000, 21.000 pasan directo al Estado. De los 100.000, 35.000 va al Estado. ¿Qué nos queda? O sea, no quiero venir a llorar acá, pero lo que quiero demostrar que el impuesto tiene una mirada social. Entonces, en este concepto, esta limitación o esta pretensión de que dentro de este 20% esté incluido el IVA, además de ilegal o contrario al principio de legalidad en materia tributaria, distorsiona la finalidad del impuesto al valor agregado. No sé, Jorge, me mirás así serio. No, yo lo que quiero agregar un poco a lo que ustedes muy bien exponen es un punto de vista que cuando fuimos a la FIP nosotros por este tema, Susana, lo expuse. Una cosa son los honorarios, que me lo regula el juez. Gane o pierde el juicio. Y eso es por ley y está establecido de una forma determinada. Y otra cosa es el pacto de cuota litis, que está casi junto con los honorarios, pero no son honorarios. Es un pacto entre las partes, donde si yo pierdo el juicio no gano nada. No es como los honorarios que si yo pierdo me regulan. Acá yo pierdo y nada, no recibo absolutamente nada. Es algo pactado entre abogados, llamémosle sujeto A y sujeto B. Es un contrato. Por eso veo la diferencia tan marcada, que está bien, por diversas causas se estableció un límite del 20%, pero el 20% es el capital, no es lo que se le pueda agregar arriba de cualquier contrato. El impuesto de sello no corresponde porque yo lo presento judicialmente, por eso no estaría grabado con impuesto de sello, sino también tendría que estar grabado con impuesto de sello en la ciudad de Buenos Aires o en las provincias. Pero es un contrato independiente de los honorarios, mi criterio. Por eso lo veo tan diferente, no quiero decir otra palabra, diferente criterio del fuero laboral respecto de este tema en especial. Para mí es claro esto. Una cosa es honorarios, otra cosa es el pacto de cuota litis. Uno voy a resultado, salga pata o gallareta, cobro o no cobro. En el otro no. Otra cosa es que yo, si pierdo el juicio, le quiera cobrar a mi cliente. Ese es otro problema. No, ese es otro problema, pero sí. Pero por ley, a mí me corresponde. En el otro no me corresponde por ley. Entonces son cosas claramente distintas para mí. Sí. Sí, digamos que tampoco en otros fueros se genera la situación porque no tenemos en pugna, digamos, o en la mesa de discusión el tema de la protección del trabajador. Pero el honorario sigue siendo el mismo y el pacto de cuota litis sigue siendo el mismo en otros fueros. Entonces, me parece que por ahí la solución no estaría por la interpretación en detrimento, obviamente, del abogado, más allá de lo que nos interesa a nosotros, sino que la solución estaría en, eventualmente, evaluar una reforma en la que se quiera proteger al trabajador tal cual lo evidencia la jurisprudencia o la tendencia en tribunales del fuero y se plantee la exención. En tal caso, si queremos resguardar al trabajador, pero no afectarnos a la labor del abogado que tiene otra naturaleza contractual, tal cual estaba diciendo el doctor Haddad, y todo lo que venimos comentando respecto del servicio, del consumo, del impuesto, de la naturaleza. Me parece que va por otro lado la solución. Es que estrictamente es un servicio, es un servicio el que estamos prestando y no está exento. Incluso, por ejemplo, yo ahí estaba mirando cuáles actividades están exentas de IVA a modo ilustrativo. Por ejemplo, la asistencia social, la asistencia sanitaria, la educación, los servicios de correo, el deporte, las actividades artísticas. Fíjense que, por ejemplo, hay determinadas actividades que pagan la mitad del IVA, el 10,5%.
¿Por qué? Porque se pretende siempre con el impuesto, a veces justamente con fundamento constitucional, lo que se persigue es fomentar o desalentar cierta actividad. Ya lo hablamos acá, incluso lo hablamos dentro del instituto, o sea, hay actividades que deberían estar totalmente exentas para fomentar, por ejemplo, situaciones vinculadas a lo que llamaríamos los impuestos verdes, vinculados a exenciones tributarias para proteger la flora, la fauna, en fin, un montón de cuestiones. La leche está exenta de IVA, o sea, si tenemos una mirada del IVA desde el punto de vista del impuesto mismo, esto no tendría que estar exento, salvo, como dice Noelia, que se quiera proteger al trabajador y que se aplique una consideración igual que del impuesto a las ganancias, que diga expresamente, o sea, ese alcance del impuesto a las ganancias a la indemnización, que lo hagan respecto del IVA. Pero, vuelvo, ese trabajador que se compra un auto, paga IVA, ¿sí? O sea que, entonces debería ser todo aquello proveniente de, y bueno, entonces empezamos con las exenciones. Yo, no sé, Noelia, si querés agregar algo más. No, un poco que la charla también era dar esta mirada y esta problemática en el fuero para también dar herramientas a todos los colegas para poder plantearlo en tribunales en los casos concretos, obviamente, más allá de lo que colectivamente podamos hacer y plantear desde instituciones, ¿no? Sí, yo lo que quiero remarcar, si bien, bueno, lo vinimos diciendo, es, si bien lo planteamos como un dilema, para los tributaristas no es tan dilema. ¿Por qué? Porque no hay impuestos sin ley. Y acá hay una ley que expresamente dice los servicios profesionales pagan IVA. Esta ley es la ley especial del impuesto. La ley de contrato de trabajo tiene una regulación diferente, está destinada a otro tipo de temática. Por eso interpretamos que esta limitación del artículo 277 no tiene naturaleza tributaria. Remarco esto porque esto está vinculado, como dijo Jorge, al honorario por el trabajo, por la prestación de servicio. No tiene connotación tributaria este artículo 277. Por eso no entendemos cómo los jueces, no entendemos, sí entendemos como entendemos, o tratamos de entender tantas cosas que pasan. Pero desde el punto de vista de la especialidad, la ley de contrato de trabajo no es ley especial desde el punto de vista tributario. Si hubiera querido hacerlo, la voluntad legislativa podía haberlo puesto, podía haberlo consignado como consigna tantas cosas. Y vuelvo a repetir lo que dije antes, tenemos dos principios, indubio pro fisco, indubio pro operario. ¿Cuál aplicamos? Dejamos el dilema, no sé, Noelia. Y sí, sí, es una tarea para resolver, porque realmente se ha planteado y, insisto, también la mirada puede ser que digamos, es disvalioso para cualquiera de las dos partes resolverlo como estamos ahora, porque parecería que uno entiende desde qué mirada de protección del trabajador lo plantean los jueces, pero es en detrimento de una previsión legal y todo lo que ya explicamos, que no quiero ser redundante, pero hay que resolverlo. Y cualquier forma, como lo resuelven ahora, implica un perjuicio para uno de los dos. En este caso, Sí, para nosotros. Sí, incluso se puede dejar planteado. Por eso, esto es muy casuístico y cada colega verá cómo lo plantea, pero al hacer la reserva del caso federal, es un criterio, no sé si los demás colegas consideran, vieron que mayormente los jueces laborales intiman a presentar el pacto de cuota litis, ¿no? Y ahí en ese caso, cuando se hace la reserva del caso federal, dejar planteada ahí guardadita ley del IVA, ¿no? Ponerlo de manera genérica,
ante la eventualidad de la pretensión judicial de que ese 20% esté limitado ¿no? como una salida jurídica de protección para nosotros los colegas, ¿sí? Yo quiero dejar en claro que para mí no hay duda que esta limitación del 277 no incluye la exención del IVA, o sea, ni la inclusión del IVA, o sea, el trabajador por este pacto de cuota litis, por este servicio que pidió al abogado para ganar esta suma de dinero, tiene que estar alcanzada con IVA, porque aplica la ley del IVA que no los exime. Esta es mi conclusión. Por ahí, Noelia. No, coincido plenamente, coincido plenamente. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Mientras vos, Susana, te fijás si hay alguna pregunta en especial. Dale. Yo con los años de ejercicio que tengo de profesión, los días de ejercicio que tengo de profesión, no desconozco la existencia de algunas alternativas, y no hago apología del delito ni nada por el estilo acá, quiero aclarar, donde ante situaciones de montos importantes resulta que aparece el abogado cediendo los honorarios a otros colegas que son monotributistas. ¿Por qué? Para eludir el IVA, porque acá se está actuando dentro de la ley. Yo tengo toda la posibilidad de cedérselo a quien quiera o no cobrarlo directamente, lo que tengo que cobrar. Entonces lo estoy cediendo y estoy haciendo ilusión, algo que la ley me lo permite hacer. Por eso no hago apología del delito. Eso es lo que hay que impedir. ¿Con qué? Con una interpretación de las normas claras. Que no haya este tipo de agujeros negros donde con montos importantes uno está buscando la vuelta a ver qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser situaciones de gravitación económica trascendente para las partes interesadas, en este caso que son los colegas. Vuelvo a decir, esto genera la interpretación indebida, en mi criterio, de una normativa que para mí es clara. Como dijeron ustedes, es sumamente clara. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Y acá lo que está con IVA, está con IVA, y lo que no está con IVA, no está con IVA. Y no da posibilidad de otra interpretación. No niego lo otro, pero no hay que llegar a esto que yo estoy exponiendo. ¿Por qué? Porque las leyes tienen que ser suficientemente claras y de acceso sin ningún doblez ni pliegue de normas y de buscar cuáles son. No, lo blanco es blanco y lo negro es negro, en especial en materia tributaria. Como dijiste, Susana, o se paga el impuesto o no se paga el impuesto, punto. No hay vuelta acá. Entonces estamos ante un tema que no es esencialmente tributario, pero viene de rebote. Así que yo creo que esto también lo tenemos que plantear en una conferencia como esta sobre un tema, porque no deja de ser real lo que estoy diciendo, y no deja de ser una defensa propia del profesional ante una situación de una interpretación indebida, en mi criterio. Sí, Susana. Bueno, ahí estuve mirando las preguntas. La doctora Angélica Cruz hace la siguiente pregunta que dice, ¿podría hacerse que dependa del monto para abonar el IVA y tener en cuenta las ganancias del abogado para ser más justos? Y la doctora aclara, porque existen perjuicios graves en pequeños montos y en la falta laboral de los abogados. Sí, doctora, a ver si creo comprender el concepto. Lo que la doctora plantea sería que en montos chicos no aplicar el IVA y si supera, por ejemplo, a lo mejor digo un monto que en 2 minutos queda prehistórico. Si se trata de una indemnización de 500.000 pesos, a partir de ahí plantear el IVA. ¿Es esto, María, lo que usted, es esto, Angélica, lo que
a lo que se refiere, o sea, así como en impuesto a las ganancias hay un mínimo no imponible, pero en IVA no es así. No sé si me explico con lo que le quiero decir. Exacto, claro, sí. Bueno, en realidad, Angélica, no hay mínimo no imponible en IVA. Si usted factura 5 pesos, tiene que pagar el 21% de esos 5 pesos. Entraríamos en, digamos, o sea, lo ideal sería, ¿se paga o no se paga? Porque, bueno, no se descarta, o sea, la legislación, la voluntad legislativa podría estar. Pero digamos, a hoy, en términos generales, no hay limitación de base imponible a los fines del pago del impuesto. ¿Queda claro, Angélica? Eh, entonces, tendría que haber a lo mejor una regulación especial del IVA para abogados, por ejemplo, que prevea la situación del pacto de cuota litis. Pero tengamos en cuenta que así como nosotros estamos como abogados, pueden también aparecer los veterinarios, ¿sí? Es más complejo. Bueno, espero haber respondido. La doctora María Latanzi pregunta, perdón, ¿cuál es el estado de la jurisprudencia de la Cámara Ahí Nacional de está. Sí, ahí estaba buscando una referencia. Es la sala 8 es la que entiende que no está incluido el IVA en el pacto de cuota litis y lo adiciona. Y hay un antecedente que es Liendro Carlos con Benteler Automóviles SAS, pero no tengo anotado, lo busqué para responderle, pero no anoté la fecha. Pero es bastante nuevo esto. Y dice que si lo soporta quien prestó el servicio, afecta su carácter alimentario, su derecho alimentario, que es la naturaleza del honorario profesional. Eso lo dice la sala 8. Se lo paso como dato, que lo busqué y lo tenía a mano acá para refrescarlo. Y sí, lo que sabemos que la Cámara de Apelaciones del Trabajo iba a hacer una convocatoria a plenario por este tema, y lo que también sabemos que nuestros colegas nos siguieron interponiendo planteos ante la eventualidad de obtener más pronunciamientos adversos. Vieron que a veces preferimos dejar todo así y que bueno, que algo diferente pase. Bueno, hasta ahora vamos respondiendo. El doctor Abdala levantó la mano, así que después le damos lugar. El doctor Ricardo Coller pregunta, relacionado con los honorarios, ¿cabe actualizar honorarios en UMA al valor actual aplicando además intereses? Ricardo, si quiere ampliar un poquito más, aplicando además intereses, y en realidad el UMA ya por sí mismo tiene la actualización propia, vio que, bueno, quedamos desactualizados según cuando nos paguen, vieron que ahora en septiembre por suerte aumentaron la UMA con fecha retroactiva agosto. Acá Angélica, claro, el abogado paga también IVA si compra un auto, Micaela. La pregunta es, cuando se efectúa un acuerdo conciliatorio en juicio laboral y no se homologó el pacto de cuota litis en el mismo, ¿pueden reclamarse igualmente los honorarios pactados? Voy a precisar, Micaela, Griesi, Rossini, corregime si estoy diciendo bien o mal. O sea, tenemos un acuerdo conciliatorio en un juicio laboral y ahí no presentaste el pacto de cuota litis, o sea, no se presentó el pacto de cuota litis. En realidad, si el trabajador, digamos, eso ya entra en el ámbito tuyo con el cliente, ¿cierto? O sea, no incluiste en el acuerdo conciliatorio, no se homologó tu pacto de cuota litis, vos lo firmaste aparte y esto quedó en el ámbito privado. Ahí corresponde el IVA, por lo que hablamos, porque pensando siempre que vos vas a facturar, ¿sí? Esto, como diría Jorge, queda en charla, si no facturás verás cómo lo resolves. Pero de hacer la factura por pacto de cuota litis, por acuerdo homologado, va con IVA, ¿sí? Corresponde el IVA. Lo pueden volver a repetir. Noelia, ¿podés repetir la causa de Sí, la sala? ahí la aclaré. Es Liendro Carlos con Benteler Automóviles sobre despido de la sala 8.
Bien, bueno, y acá la doctora Angélica habla de los jueces deben fallar un criterio que proteja a los abogados y dejamos la interrogante. Acá sí dejamos el dilema planteado. Eh, Nada, esto queda al libre albedrío. Y acá el doctor Haddad aclara que se aplicarían intereses a la regulación con UMA si se paga fuera de término. Si acá entramos, vieron en la discusión casuística. Ah, el pacto estaba en la demanda, acá aclara la doctora, no se homologó en el acuerdo. Mire, si lo paga el cliente de buena voluntad, yo no pediría la homologación y lo cancelaría de manera privada, ¿sí? Bueno, ampliando el artículo 54, dice que el honorario llevará intereses, refiere al UMA actual. Ricardo, y acá, digamos, si se tarda mucho en el pago, para mí los intereses van, sin duda, ¿sí? Acá vamos a aplicar el principio de razonabilidad, ¿no? De buena fe, razonabilidad, porque a veces nos vamos tanto a las leyes y acá va la razonabilidad. Si alguien paga con un UMA hoy, septiembre, con un UMA que estaba para los primeros días de junio y debería ir intereses, la verdad que sí. O la diferencia del UMA liquidado, desde, digamos, más fácil, decir, mira, el UMA estaba 19,337 y ahora está 20 y pico y debes la diferencia. Bueno, no sé, doctora Abdala, te escuchamos, escribís, ¿cómo es la pregunta? Porque habías levantado la mano. No, pero tienen que escribir porque estamos todos, Ah, salvo nosotros tres, bien. están el resto muteados por sistema del Ah, colegio. bueno, entonces, doctora Abdala, tenés que escribir o... Claro, bueno, doctor, sí. El Estado suele abonar con mucha mora, a pesar del indubio profisco, doctor Kohler. Bueno, no sé, ¿alguna duda más? Dudas hay. Bueno, relativo. Volvemos a decir, nuestra mirada tributaria, insisto, el pacto de cuota litis no incluye el 20%, el IVA, que sí prevé la ley del IVA para la prestación de servicios profesionales, que es para lo cual nos contrata el trabajador. Bueno, Jorge ahí hizo una aclaración, algo más, estamos a disposición de ustedes. Bueno, sigue, desgraciadamente no lo hace. Bueno. Si no hay otras preguntas, esto se puede también volver a escuchar porque el colegio lo sube a YouTube, a la página, así que dentro de una semana más o menos, si ustedes buscan, pueden volver a escuchar este tema, esta conferencia en la página del colegio por YouTube. Si no hay ninguna pregunta. Sí, y hago una publicidad, pero en realidad que les va a llegar. Noelia y yo escribimos un artículo para la editorial La Ley, que lo vamos a mandar en PDF a la gente de institutos, de actividades académicas, para que ustedes lo tengan. Tiene que ver un poco con esto que hablamos, pero bueno, en realidad hoy profundizamos un poco más, quizás con mayor vehemencia, porque estamos entre colegas y somos los que trabajamos todos los días, ¿no? La verdad que la profesión nuestra, no quiero hacer catarsis ni terapia acá, pero realmente está cada vez más complicada, porque si bien la informática digamos, nos ayudó en muchos aspectos, en otros parece que retrocedimos 10 casilleros. Y a ver, quedan algunas preguntas más, Jorge. Bueno, dale. Acá la doctora Romina Betiana Mozo pregunta cómo se presenta un pacto de cuota litis en materia laboral. Doctora, usted redacta el pacto de cuota litis y si quiere lo presenta en oportunidad de iniciar la demanda laboral, o lo presenta cuando quiera para la homologación en su oportunidad. Y si usted confía en su cliente, no lo presenta, lo tiene guardado en la carpeta y espera al momento de que corresponda, pero siempre, siempre lo puede presentar.
¿sí? Y acá la pregunta dice que tiene que tener algún requisito de forma específico. En realidad no, doctora, porque sí los datos del cliente, los datos suyos, y los datos del juicio eventualmente, el reclamo, no, es cuanto menos se escriba mejor. Es una recomendación de quien, como Jorge Haddad, no estudiamos como con el general Belgrano, pero más o menos por ahí, ¿no? No tiene costo. No Homologarlo y tiene presentarlo costo. judicialmente no tiene costo. No, y tampoco hay ningún requisito específico, Romina. Dele incluso hasta un formato de un convenio común, aclarando los términos y bueno, y ahí estamos. ¿Sí? Cualquier cosa, si no, me manda un mail y le mando un modelo, ¿sí? Si no se abona el pacto y no está homologado, y bueno, lo puede presentar en cualquier momento. Micaela lo presenta en cualquier momento y pide la homologación. Si está judicializado, pide la homologación, ¿sí? Siempre se puede presentar y pedir la homologación. ¿Alguna duda más? Y no tiene costo homologarlo, ¿sí? Como le dijo el doctor Haddad. Bueno, no sé. Muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias. Hemos concluido la conferencia. Muchas gracias a los expositores y a los que estuvieron presentes, más de 40 hoy, y es un gusto tenerlos. Hasta la próxima.